Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicos, ¿cómo les va? Bien, profe, ¿y usted? Hola, buenas tardes. Buenas, profe. Es como un coro. Me avisan cuando ven la presentación. Listo. Oigan, cuéntenme, ¿qué tal el examen? Ya. Ya. No, mentira, no, mentira. Me fue mejor en este. Estoy segura. En este me fue mejor que en el pasado. Lo sentí. No sé, creo que me fue mejor. Creo que me fue mejor. Yo al revés, a este le metí un montón y me ven esperando cuánto hay que sacar para ver si se puede salvar el curso. Sí, ahí estuve leyendo algunos mensajillos de algunos que les sucedió al revés. Igual, digamos, lo que les tengo que comentar importante es que el último parcial, el que ya casi se viene, es el más sencillo de todos, porque son solamente 3 temas, y los 3 temas son bastante sencillos, entonces, además de sencillos, son muy bonitos. Yo sé que todo se les está acumulando y bueno, por alguna extraña razón, la U como que siempre acumula todo al final y no es culpa de ustedes. Pero, bueno, falta poquito para que terminemos física. Y específicamente el tema de hoy, de hecho, es uno de mis temas favoritos, es uno de los temas que más me gusta, además de física nuclear, pero con ustedes no veo física nuclear. Entonces, eh, espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan leído la presentación y también que me hayan escuchado por ahí. Entonces, para comenzar, lo que vamos a ver acá es un énfasis de gravitación universal desde la perspectiva clásica, o sea, de lo que pensaba Newton. Yo no les voy a hablar de gravitación universal desde la perspectiva de la relatividad general. La relatividad general es como el modelo más amplio en el cual se trata de explicar qué es la gravedad y cómo afecta la gravedad al espacio-tiempo. Lo que vamos a ver acá de gravitación universal no se mete ahí. Este es un modelo más local, algo que sirve para explicar las cosas que suceden, digamos, en una escala no tan grande. O sea, en una escala de un sistema solar, por ejemplo. Ya, digamos, para explicar una escala de una galaxia o de todo el universo, el modelo que mejor se ajusta es la relatividad general. Entonces, este modelo de acá explica cosas a dimensiones relativamente pequeñas, ¿verdad? Como por ejemplo, como les digo, el sistema solar, la Tierra, los planetas, el Sol. Se leyeron esto, ¿verdad? Me imagino. Sí, muy profe. bueno. Sí, esto es muy interesante, de verdad que es todo un tema porque yo entiendo que nos gusta pensar que tenemos un destino, nos gusta pensar que las estrellas tienen influencia sobre nosotros, es muy bonito. Hay una parte de mí que de hecho es muy romántica, solo que ustedes no la conocen, pero yo como persona soy ingeniado, romántico y cariñoso y todo lo demás. Me encantan las metáforas, me encanta la poesía y todas estas cosillas. Sin embargo, si hablamos específicamente de ciencia, em, esto es pseudociencia, ¿verdad? Pensar que las estrellas influyen sobre nosotros, o sea, la influencia que tienen las estrellas sobre nosotros, excepto el Sol, es nula, pero en serio, nula, tiende a cero. La única estrella que influye sobre nosotros es el Sol, y porque está relativamente cerca. De hecho, el Sol es el que manda. Como lo hemos visto siempre, por algo el Sol representaba al dios de los dioses, prácticamente, ¿verdad? A Zeus, o digamos, bueno, dependiendo de cómo se vea, en realidad Zeus era más bien Júpiter, pero en otras civilizaciones el equivalente a Zeus era como el Sol, ¿verdad? Ya sea Apolo o algo por el estilo. Sin importar las culturas, el Sol siempre ha representado algo súper, súper importante. Y es así, y eso es correcto, ¿verdad?
porque de hecho el Sol es lo más importante para la humanidad. Suena raro, pero sí, es así. Lo más importante para el ser humano, para la vida en el planeta, es el Sol, y es la única estrella que influye sobre nosotros. Fuera de eso, podemos hacer cálculos, ¿verdad? Con esta ecuacioncita para verificar cuál es el efecto que tiene cualquier otra estrella sobre nosotros, aplicando esta formulita. Y esta fórmula que está acá es la fórmula que nos explica cuánta fuerza gravitacional experimentan dos objetos de masa m1 y masa m2. Una pregunta, ¿en algún momento hicimos algún cálculo con esto? ¿O nunca hemos hecho cálculos? Creo que no, profe, no recuerdo. Nunca, ok. Yo creo que no. Primero, este negativo de acá lo único que indica es que es una fuerza atractiva, es una fuerza de atracción. Entonces, siempre entre dos objetos de masa 1 y masa 2 va a haber una fuerza de atracción. A eso se debe el negativo. Y esto R es simplemente una coordenada radial. Va desde centro a centro, como hemos visto en las coordenadas radiales. Desde el centro de un objeto hasta el centro del otro, radialmente. ¿Sí? ¿Qué es ese 12? Ah, no es 12, es 1, 2. Es la coordenada del objeto 1 al objeto 2. Ok. Muy bien. Esta G, Gracias. con mucho gusto. Esta G es la constante de gravitación universal, vale básicamente 6,67 por 10 a la menos 11, es muy importante. Y bueno, con esta fórmula podemos encontrar cualquier fuerza de atracción entre cualesquiera mínimo dos objetos que tengan masa m1 y masa m2, los que sea. Entonces, me avisan cuando ven la pizarra. Profe, disculpe. Ujú. En la presentación viene un 67 y medio. Es el redondeo, bueno, entre paréntesis, es el redondeo de la cantidad indicada. Bueno, del valor G mayúscula. 67 y medio. Entre paréntesis, disculpe. No, eso lo Viene que quiere decir como es que 6,5. en realidad hay un montón de decimales, muchísimos, pero vamos a redondear a 6,67. Eso es lo que dice este 67. ¿Está viendo la presentación? Ajá, exacto. Sí, no, lo que dice esto es que vamos a redondear a 6,67, nada más 3 cifras significativas, igual que siempre. Gracias. Ok, perfecto. Ahora, entonces, vamos a hacer un pequeño cálculo así súper rápido para entender la fórmula, y más que la fórmula es muy sencilla, ver lo poderoso o lo poderosa que es esta fórmula, o lo poderoso, como le quieran llamar. Entonces, sí, disculpen los del lenguaje inclusivo. Entonces, es absurdo a veces, de verdad, pero no me quiero meter ahí. A ver, veamos compañeros aquí. Gabriel González, ¿cómo está Gabriel? Hola, profe, bien, bien, ¿está? Muy bien, Gabriel. Déjenme un toquecito porque me hace falta mi lapicero. Y luego, ya regreso. Ok. A ver, Gabriel, ¿cuál es su masa? Mg significa, bueno, masa de Gabriel. Más o menos, ¿cuál es su masa? Hace mucho que no, vamos a ver, digamos que 60 kilos, Están viendo la pizarra, ¿verdad? kilogramos, ajá. Sí. Sí, la pizarra. Ok, perfecto. Entonces, cuando Gabriel se masea, más o menos le da 60 kilogramos. Veamos otro compañero por ahí. Alexa. Alexa, ¿está por ahí? Hola, Perdón, Alexa. dime. Un día de estos estaba viendo que los gringos se están enojando por las chicas a las cuales les llaman Alexa. Entonces, ¿usted no se ¿Cómo siente mal? así? Sí. No, no, yo no me siento mal. Excelente, muy bien. Usted tiene que sacar la cara por esa generación. Bueno, la masa de Alexa. ¿Cuál es su masa, más o menos, Alexa? Como 73, 70. Redondeémoslo a 70.
Ok. kilogramos, ok. Gabriel, ¿dónde vive usted? En Alajuela, en Grecia. Estoy leyendo los mensajes que mandan. Por dicha, ustedes no los pueden ver. ¿Cuál rutina y cuál estatura? Aquí la estatura no es necesaria. Supongo que rutina de ejercicios, pero no sé, con estar en la U, Con estar en la No. U y estudiar física ya es no suficiente. sé, no, la U virtual, la U virtual. Ok, a ver, bueno, sigamos. Entonces, Gabriel, ¿dónde vivía usted? Perdón, más o menos. En Alajuela, en Grecia. En Grecia. Ok, Alexa, ¿dónde vive usted? En Cartago, en Tejar. En Tejar. Ay, qué bonito. Yo creo que yo voy a comprar casa por ahí. A ver, dígame cuánta Vamos a ser distancia hay. vecinos. Sí, tal vez. ¿Cuánta distancia hay entre Grecia y Tejar? ¿Qué dice Google Maps? Justin, qué dicho, me alegro mucho. A ver, ¿qué dice Maps? Distancia entre Grecia y Tejar, más o menos. La distancia es R. Más o menos, 80,2 kilómetros, creo. bueno, yo soy de Grecia, ese 74 va a quedar el barco. Sí, Fabricio, yo creo que como 74, más o menos. Sí, 74 dice, sí. Eso dice Maps, ahí, más o menos. Ok. Kilogramos, perdón, ya me estoy volviendo terraplanista. Kilómetros. Entonces, bueno, hay que pasarlo a metros, por supuesto. Serían 74.000 metros. Esa es la distancia. A ver, ¿cuánta sería la fuerza de atracción que hay entre Gabriel y Alexa? Hagan el cálculo. Es muy sencillo. Esa fuerza de atracción simplemente va a ser, siguiendo la ecuacioncilla, la constante G, que es 6,67 por 10 a la menos 11. Por la multiplicación de las masas, 60 por 70, dividido entre esta distancia al cuadrado. 74.000, ahí más o menos estimado, elevado al cuadrado. ¿Cuánto es esa fuerza? $5.11 por 10 a la menos 17. ¿A todos les da eso? Sí. Ok, perfecto. Entonces, más o menos 5,11 por 10 a la menos 17. ¿Qué unidades tiene eso? Bien. No es como newtons, Claro, es una fuerza. ¿sí? Tienen que ser Newton. Ok, a ver. Esto es muy fácil, pero lo que necesito es que entiendan este resultado. O sea, la fuerza entre los dos compañeros es 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5 más o menos. O sea, eso es cero, básicamente. Esa es la atracción que tenemos entre los compañeros Alexa y Gabriel. O sea, es cero, básicamente nulo. Creo que Gabriel quería decir algo. O alguien levantó la mano ahorita. Profe, aunque estuvieran a 1 metro, esa atracción sigue siendo insignificante, ¿verdad? Correcto. De hecho, pueden hacer el cálculo. Cambien esta distancia de 74 kilómetros y coloquen 1 metro, que es básicamente lo más cerca que podemos estar de alguien. Bueno, no, en realidad lo más cerca que podemos estar de alguien sería como piel con piel, ¿verdad? Pegaditos. Y eso implica que entre centro y centro puede haber, no sé, 20 centímetros, tal vez. Eso es lo más cercano que pueden estar dos personas, dependiendo de qué tanto usted se acerca a alguien, ¿verdad? Básicamente son 20 centímetros. Hagan el cálculo con 20 centímetros y van a dar cuenta que la fuerza es insignificante. Entonces, ciertamente, la ley de gravitación universal sirve para calcular la fuerza entre dos objetos que tienen masa, pero si esos objetos son pequeños, esa atracción tiende a cero, si es sumamente pequeño. Y quiero llegar a eso, ¿verdad? Para que la atracción gravitacional entre dos objetos sea grande, se necesita que los objetos sean muy grandes.
y que estén relativamente cerca. Entonces, ahora, si hacemos el ejercicio que vamos a hacer antes, que era el ejercicio 1, ¿cierto? Entonces es igual, calculen la fuerza. Calculen la fuerza de atracción entre, ¿qué cosa? Ya se me olvidó. Aquí está. Entonces, tomen en cuenta que, excepto el Sol, la estrella más cercana, que se llama Próxima Centauri es una estrella que forma parte de un sistema que se llama Alfa Centauri. En esta etapa, en esta época de la vida, de ese sistema, la estrella más cercana se llama Próxima. Próxima está a una distancia de nosotros más o menos de 4 por 10 a la 16 metros. Y la masa de esta estrella, la masa de Próxima, es 2 por 10 a la 19 kilogramos. Calcúlenlo. Hagan ustedes de una vez. ¿Cuál sería la fuerza de atracción entre esa estrella, que es la estrella más cercana después del Sol, y ustedes? ¿Cuánto les da? A pesar de que ustedes tienen masas diferentes, todos tenemos masa del orden de magnitud de 10 a la 2, de 100 básicamente. Por ahí andamos, entonces el resultado va a ser muy parecido para todos. Con eso podemos calcular la influencia de las estrellas sobre nosotros. ¿Cuánto les dio? En orden de magnitud. A ver, nada más es colocar la constante aquí, 6,67 por 10 a la menos 11, por la masa de la estrella. ¿Cuánto era la masa de la estrella? El próximo. 2 por 10 a la 29. 2 por 10 a la 29. Pero yo lo saqué con mi masa y estando 5,42 por 10 a la menos 13. Ok, muy bien, nada más. ¿Cuál es la distancia, perdón? Era 4 por 10 a la 16 metros. 4 por 10 a la 16, pero hay que elevarlo al cuadrado, ¿verdad? Ajá, sí. Nada más multiplican eso por la masa de ustedes y eso les da la fuerza. ¿Cuál fue su resultado, perdón? El mío fue 5,42 por 10 a la menos 13. 5 por 10 a la menos 13. Me imagino que todos obtuvieron algo similar. Orden de magnitud de 10 a la menos 13, ¿verdad? A mí me dio 6,3 x10 a la menos 13. Bueno, dejemos nada más orden de magnitud. Todos obtienen más o menos 10 a la menos 13, ¿sí? Yo soy profe. Sí, sí, profe. Yo Ok, también. ok, perfecto. Entonces, en resumen, a ver, ¿cuánto es 10 a la menos 13, gente? Jay. Algo súper chiquititito. Súper pequeño. O sea, la influencia de las estrellas sobre nosotros es ¿cuánto? Nada. Las estrellas no influyen sobre nosotros. De verdad necesito que dejen de pensar en esas cosas. Y si siguen pensando en eso, no importa, está bien. Se vale. No, ok, me reservo a comentar. Entonces, hay mucha ciencia, hay mucha física y mucha matemática que indica que la influencia de las estrellas sobre nosotros es nula. Tiende a cero, ¿ok? Como que no es cero, Justin. Profe, Tiende a cero, sí, lo escucho. de hecho, a mí me da, bueno, es curioso, yo el semestre pasado llevé 2 cursos optativos de la Escuela de Filosofía que se llaman Historia de la Ciencia y Filosofía de la Ciencia. Buenísimos, son geniales. Sí. Ajá, el profe mencionaba que es muy vacilón porque actualmente siempre se dice lo mismo, que igual que la astrología no y otras ramas así, medio esotéricas, no tienen como que relevancia ya a nivel científico y todo, pero que sin ellas no hubiera casi que nada de ciencia ahorita. Claro, no, Porque, eso es digamos, cierto. Sí. se les desprestigia mucho, porque por ejemplo, nadie toma en cuenta todo el desarrollo de teología y de todo lo que fue la alquimia que desarrolló Newton, y que a Galileo también lo llamaban los reyes o personas de importantes de aquel entonces, para que les explicara como el día mejor para el nacimiento de los príncipes y todas esas cosas. Entonces que es una parte muy importante en el desarrollo a nivel científico. Sí, es que en realidad cuando la astrología nació, no había mucha diferencia entre la astrología y la astronomía.
y había muchas cosas de la astrología que sí eran correctas, como por ejemplo poder determinar en qué momento era mejor sembrar o en qué momento tal vez relacionado con la posición del planeta, no tanto con las estrellas, sino la posición del planeta, pero la posición del planeta se puede más o menos de alguna manera prever o de alguna manera, digamos, poder extrapolar con base en la posición de las estrellas. Entonces, la posición de las estrellas sí ayuda mucho para la agricultura, por ejemplo. Entonces, hay muchísimas partes de hace mucho tiempo en las cuales la astrología y la astronomía venían siendo como la misma cosa y se volvía bastante útil. Ya después la gente comenzó a tratar de extrapolar eso y decir que había influencia en cómo se iba a sentir usted y cómo le va en el amor y cómo le van las finanzas y ese montón de tonteras. Ya eso no va para allá. O sea, imagínense que incluso cuando hicieron el horóscopo, y digamos todo lo que tiene que ver con el zodiaco, específicamente el zodiaco, al menos esas 12 constelaciones tan importantes, eso lo hicieron hace como 5.000 años, más o menos, y todo en el universo se mueve. De 5.000 años para acá, todas las constelaciones han cambiado de posición, y por ejemplo, les cuento, yo soy Virgo, se supone que yo soy Virgo, según, digamos, todo el zodiaco actual y todo lo demás. ¿Alguien más es Virgo por ahí? Yo, profe. ¿Qué dicen de los Virgo? Cuéntenme. ¿Cómo somos? No sé. Profe, muy ordenados y muy Ordenados. exigentes consigo mismos. Eso sí soy exigente. Dice Ordenado el no profe, tanto. dice el profe, va a apagar la cámara para que, porque son temas que no me gustan. No, no, es que son temas vacilones. En realidad son temas vacilones, pero yo los dejo ahí, nada más, como un vacilón. Qué más tengo yo por ser Virgo? Por cierto, nací el 15 de septiembre, por si quieren ver el ascendente. Para ver el ascendente necesito su hora de nacimiento, profe. Nací a las 9:15, más o menos. 9:15 de la mañana. En fin, ahí después hablamos de esas tonteras, pero el Falta el detalle es... mercado. Sí. No. En realidad, viera que ya yo no soy Virgo. Los que somos Virgo en realidad somos Leo. ¿Por qué apago la cámara? Me pregunta Génesis. Y Génesis, es que no sé ni qué cara poner cuando hablo de esto, me da vergüenza. Pero, no, es un tema vacilón en realidad. Ahora voy a encender. Seguro esto rojo estoy y todo. Entonces, sí, en realidad todo se ha corrido y usted es en realidad el signo que está antes. Entonces, y no sé si alguien cree que es Sagitario, no es Sagitario, en realidad es Escorpio, ¿cierto? Y así sucesivamente. En realidad ya yo no soy Virgo, yo soy Leo, un gatote. Entonces es muy curioso, esto no lo consideran, no lo toman en cuenta. Incluso hace mucho tiempo también había una casa zodiacal extra, que era la de Ofiuco. Entonces en realidad los 12 signos del zodiaco no eran 12, sino que eran 13. Y habría que meter Ofiuco por ahí también, ¿verdad? Felipe, ¿usted iba a prosperar? Bueno, usted puede prosperar, Felipe, a partir de causa y efecto. Por eso siempre les digo que nunca dejen las cosas importantes al azar. Por ejemplo, a mí el azar nunca me beneficia, yo nunca tengo suerte. Todo lo que tiene que ver con suerte y probabilidad, más me va terrible, me va malísimo. Entonces yo he tenido que compensar la mala suerte con mucho trabajo, con demasiado trabajo, con enfoque y con organización. Muy posiblemente a varios de ustedes les pase igual. Nunca dejen las cosas importantes, realmente importantes al azar, nunca, de verdad. Mejor trabajen por las cosas. Tercera ley de Newton, ¿verdad? Acción y reacción. Entonces, en fin, esto de acá es una excepción, por supuesto. Esta es mi serie favorita de la infancia. Entonces, aquí sí se puede, pero fuera de eso, todo lo que tiene que ver con constelaciones y demás es pseudociencia y ustedes están basados en ciencias puras. Así que espero que no crean en esas cosas. Ahora sí, ¿cómo definimos al peso y a la gravedad? En realidad, lo que definimos como peso es la fuerza de atracción gravitacional con nuestro propio planeta. Eso es lo que definimos como peso. Si nosotros consideramos la masa del planeta Tierra, el radio del planeta Tierra y nuestra masa, podríamos encontrar la fuerza de atracción gravitacional con nuestro planeta. Y a esa fuerza de atracción gravitacional le llamamos peso, simplemente. Para que les quede un poco más claro, voy a colocar un toque en la pizarra otra vez. Ya lo están viendo, ¿verdad?
Sí, profe. Ok, entonces, si nosotros calculamos la fuerza de atracción gravitacional entre el planeta Tierra, que es esférico, por cierto, más o menos como un geoide, no es plano, entre el planeta Tierra y nosotros, bueno, simplemente es aplicar la ecuación. La ecuación dice G por la masa de la Tierra, por M minúscula, digamos que es la masa de nosotros, dividido entre R, que es la distancia, al cuadrado. Pero la distancia entre el planeta Tierra y nosotros es básicamente el radio del planeta Tierra, elevado al cuadrado. Quiero que hagan lo siguiente. Hagan este cálculo. Solo esto, lo que está en rojo, nada más. Dejen la masa esta por afuera. ¿Cuánto daría ese cálculo de eso que está en rojo? Es 6,67 por 10 a la menos 11, multiplicado por la masa de la Tierra. ¿Cuál es la masa del planeta Tierra? 5,98 por 10 a la 24 kilogramos. Ajá, muy bien. Y ahora, el radio del planeta Tierra, bueno, radio, ¿por qué? De ahí, más o menos la distancia entre nosotros y el centro del planeta, pues es básicamente el radio del planeta, ¿verdad? ¿Cuál es el radio del planeta Tierra? 6,38 por 10 a la 6 metros. ¿38 o 36? 38. Ok, bueno, eso elevado al cuadrado. ¿Cuánto de este resultado? Solo eso que está en rojo de esta ecuación. 9,79. 9,8. 79. Básicamente es 9,8, ¿cierto? Y ahí está lo importante. ¿Qué es este 9,8? La fuerza de gravedad, ¿no? Claro, bueno, recuerden que la gravedad no es una fuerza, es una aceleración. Sí, Entonces, perdón. pero sí, este 9,8 es en realidad lo que llamamos G minúscula. Así que en realidad la atracción gravitacional se debe a la fuerza de atracción entre la Tierra y nosotros. Pero a veces a todo esto que está en rojito simplemente le llamamos G. Y claramente M por G nos da el peso. Pero lo que nosotros denominamos como G es solamente esta parte de esta ecuación general que está aquí. ¿De acuerdo? Es ese 9,8 que está ahí. Sin embargo, si, por ejemplo, la distancia entre nosotros y el planeta Tierra fuera diferente, este R sería diferente. Y entonces G sería diferente. En general, nosotros siempre promediamos G a 9,8. Pero si nos vamos acá para el polo, en los polos el radio es un poquito más pequeño. ¿Saben por qué? ¿Por qué la Tierra es así como achatada? Porque es un poco más larga en el ecuador que en los polos. No es por la rotación, profe. Ajá, claro, por la rotación. ¿Qué implica esa rotación? Ve, Pero voy a decir algo, no sé si es mucha animalada, perdón, pero tal vez sería porque casi siempre cuando uno, bueno, cuando algo gira, siempre tiende como a salirse por alguna parte, ¿no? va por ahí, va por ahí. No, Brian, no tiene que ver con el campo magnético. De hecho, la interacción magnética nunca interviene con la interacción gravitacional. No se suman, no intervienen como tal. Es más, lo que dice el compañero, el giro, al estar girando el planeta sobre sí mismo, por, digamos, entre comillas, la fuerza centrífuga, que recuerden que es una fuerza ficticia, hace que en esta parte de acá el planeta sea un poco más largo que en esta parte de acá. Se achata, se achata. Cualquier objeto que se ponga a girar bastante rápido y que no sea completamente rígido, se va a achatar un poco alrededor del eje de giro. Y por eso la Tierra es un poco más achatada. La Tierra no es una esfera perfecta, sino que, como les digo, pues es un poco más larga aquí en el Ecuador. Entonces, si nos vamos para alguno de los polos, la distancia al centro va a ser menor. ¿Cómo sería nuestro peso en los polos? La Tierra va a terminar plana, dice Brandon. Bueno, no tiene
la velocidad de giro no es tan grande como para terminar colapsándola sobre sí misma, como por ejemplo sí sucede, no sé, en algunas estrellas de neutrones que después se convierten en agujeros negros, porque tienen muchísima masa, pero la masa de la Tierra no es tan grande como para que eso suceda. A ver, ¿dónde empezamos más? ¿En el Ecuador o aquí en Costa Rica, digamos, que estamos como a, no sé, 10 grados más o menos de latitud? ¿O en el Polo Norte? ¿Dónde somos más pesados? En el Ecuador, ¿no? ¿Por qué somos- O sea, en los polos es más corto el R. A ver, veamos la fuerza. ¿Cómo es la fuerza? Muy más. En los polos, profe. En los polos, entonces. La fuerza es directamente proporcional a las masas, Ajá, ajá. Sí, sí, sí. pero es inversamente proporcional a la distancia. Si la distancia es pequeña, más fuerza. En los polos la distancia es más pequeña. Por lo tanto, en los polos somos un poquito más pesados. La masa es la misma, por supuesto, pero somos un poco más pesados por el hecho de estar un poquitillo más cerca. Incluso pueden hacer el cálculo. ¿Cuál sería mi peso si me voy al Polo Norte? Pero para eso necesitan la distancia entre la superficie del Polo Norte y el centro del planeta. Ahí se los dejo de tarea para que lo hagan después. ¿Alguna consulta o comentario hasta ahora? Profe, yo tengo una consulta con la primera ecuación que vimos. Ese menos es nada más para indicar como el movimiento, ¿verdad? No es como que tenga que aplicarlo siempre. Es como la fórmula de Hooke. No, antes lo expliqué. A ver, alguien que se lo diga. ¿Para qué es el menos? Representa la atracción. Atracción, exacto, es una fuerza de atracción. La ley de gravitación universal que se aplica para las cosas que tienen masa, que tienen materia, siempre es atractiva, nunca es repulsiva, como por ejemplo las cargas eléctricas que sí se pueden repeler. Las masas no, las masas siempre se atraen. Según esta ley, este negativo indica que siempre hay atracción. ¿De acuerdo? Ok, entonces sí, cuando se hacen los cálculos habría que ponerlo, entonces. No es necesario, o sea, si quiere lo deja al puro final. Nada más indica al final, se atraen y listo, eso significa el negativo. Ok, está bien, gracias. Con mucho gusto. A ver, y esto es algo muy importante, de hecho, vean que para que haya atracción se necesita masa. Cuéntenme una cosa. Bueno, yo sé que ustedes no son psíquicos, pero en este momento estoy pensando mucho en algo. Si yo pienso y pienso y pienso en algo, ¿será que lo puedo atraer hacia mí? Gracias a la ley de atracción, de la cual tanto hablo. Incluso hay un libro al respecto. ¿Será que yo puedo? Hay una película en Netflix de eso. ¿Cómo se llama? Dicen El Secreto se llama. El Y Secreto. dicen una cosa de la estratosfera y que los rayos de la mente suben a la estratosfera y que rebotan en forma de karma y dar. Una vaina así rara voladiza. Ese es el preludio al terraplanismo. Oiga, Alexa, oiga lo que le están diciendo ahí. Porque dice Alexa ahí por mensajes que ella piensa así. Justin piensa en un 100 en física, pero nada que le llega. Claro que sí, o sea, uno suele decir como, ay, no sé, me va a pasar tal cosa y, o sea, en algún momento le pasa, o sea, o le dicen, bueno, es que, bueno, a mí me suelen decir mucho como, no diga no tengo plata porque atrae la pobreza. Profe, yo siento que eso es algo como más psicológico, porque si usted solamente tiene una vara en su cabeza, y usted solamente va a pensar en eso y es lo único que va como a prestarle atención, entonces usted va a suponer que es como que, ay sí, es que yo lo llamé, pero en realidad es que eso es el único que usted tiene en su mente. Es como por ejemplo, cuando uno está en el carro y no sé, están jugando, el primero que vea un carro rojo, entonces usted obviamente lo que menos va a hacer en ese momento es concentrarse en otras cosas, solamente en carros rojos, y mágicamente no van a ver ningunos, o van a aparecer de la nada un montón de carros rojos. Correcto. Yo lo llamo y me llega la impresión. Siento que es como una vara más psicológica de que usted se siente como atraído o no atraído a las varas, pero es porque usted nada más tiene eso en la cabeza. Si funcionara, todos tendríamos 10 de ponderado y todos seríamos millonarios. Pidámoselo a Alexa. Alexa, quiero un 100 en el examen. Por favor. Un 100 en el examen. Bueno, todos pongamos nuestra esperanza en los pensamientos de Alexa. ¿Está bien, Alexa? Sí, está bien. No, todos pensemos positivamente que nos vamos a sacar un 100, entonces así va a llegar el 100. No, es que ese es el detalle. A ver, si usted solo piensa y piensa, bueno, a ver, yo no me voy a meter con religiones, eso lo respeto mucho, de verdad. Mi abuelita, por ejemplo, el ser humano que más amé, era muy cristiana, era muy evangélica, y ella siempre oraba por mí, y la amo con todo mi corazón, y amo las oraciones que hacía por mí, pero no me voy a meter en la parte religiosa, por mucho respeto. Pero, digamos, ya pensando más que todo en, valga la redundancia, los pensamientos como tal,
Físicamente hablando, si algo no tiene masa, no se puede atraer. Los pensamientos no tienen masa, ¿de acuerdo? Entonces, uno no puede atraer algo que no tiene materia. Y si tiene materia, pueden hacer el cálculo y se van a dar cuenta que es nulo. Sin embargo, está la componente psicológica, que esa sí ayuda mucho. Cuando uno es positivo, no rayar en el extremo de estar siempre feliz y siempre positivo y todo va a salir bien. Yo tenía un compañero, les voy a contar de verdad, espero que no llegue a él, pero yo tenía un compañero cuando era estudiante de pregrado y siempre nos decía, todo va a salir bien, todo va a salir bien. Nunca terminó física, nunca. De hecho, ahora es abogado. Entonces, posiblemente todo le salió bien, pero de una manera diferente, ¿verdad? Entonces, no es solo ser muy positivo y estar siempre feliz, o sea, la positividad exagerada no sirve de nada si usted no siembra para obtener resultados. Entonces, psicológicamente, en realidad es bastante útil ser positivo, tener buenos pensamientos y demás, pero aparte de algo psicológico, de llenarse de serotonina y oxitocina y dopamina y todo lo demás, no sirve de nada. Físicamente no sirve de nada, psicológicamente sí. Entonces, psicológicamente sí sirve bastante, especialmente tal vez para mucha gente que se estresa fácilmente o le da ansiedad prácticamente todo, especialmente ahorita, finales de semestre. Entonces, quiero que todos nos demos las manos, no, broma, y hablemos con Alexa y que Alexa nos llene de positivismo. Desgraciadamente se van a dar cuenta que no va a funcionar y de aquí a un mes todos le echan la culpa a Alexa, ¿de acuerdo? Que no le funciona el método. Entonces, lo siento, Alexa, pero le tocó. Se hizo casi como nuestra diosa. Entonces, en resumen, psicológicamente sí sirve bastante, pero físicamente no tiene sentido. ¿Algo más? Sí, Alexa. De ahora en adelante las quejas le llegan a Alexa, no me llegan a mí, ni a mi asistente. Ok, entonces, vean que la fórmula que teníamos antes, en la que hicimos en la pizarra, cuando definimos G, G de la gravedad, es la constante de gravitación, G mayúscula, que no nos confundan, la masa del planeta entre la distancia al cuadrado. Pero, ¿qué pasa si de repente ya usted no está en la superficie del planeta, sino que está ahí volando, digamos? Entonces, la distancia entre el centro del planeta y ustedes sería el radio del planeta más cierta distancia r. Entonces, si estamos fuera, voy a hacerlo en otra página porque ella no se entiende. Digamos que esa es Alexa. Lo siento, Alexa, pero... Entonces, si aquí tenemos el planeta, estoy exagerándolo un poco. Este es el centro, este es el radio, R mayúscula, y Alexa anda por aquí, volando, pensando positivamente. ¿Verdad, Alexa? Tiene mucho cabello, por cierto. Ahí está Alexa. ¿A qué distancia está Alexa del planeta Tierra? Bueno, si esto está, digamos, aquí a cierta altura h, entonces en realidad la distancia total r desde el centro del planeta hasta Alexa va a ser el radio del planeta más la altura donde está Alexa volando positivamente, ¿verdad? Entonces la gravedad va a cambiar dependiendo de dónde estemos, ya eso lo sabemos. ¿Qué le pasa a la gravedad conforme más nos alejamos del planeta? Está muy fácil, pero ¿qué le sucede? Disminuye. A disminuir. Disminuye, ¿verdad? Porque nos alejamos, la distancia es mayor, menos fuerza de atracción y por tanto menor es la gravedad. Bueno, Alexa, ya no más, perdón. Ya. Mucho bullying. Profe, lo peor es que sí pegó, tengo demasiado pelo. ¿De verdad? Bueno, bien. Sí. Es que estaba mentalizado en pensar cómo era usted. Nada. Entonces, perdón. ¿Qué están viendo ahorita? Planificación para tórax. No. Eso no. Ya. Pues eso entra en el examen. Se evalúa, sí. No, perdón. Esa es una presentación que le hago a los imagenólogos del hospital para que entiendan algunas cosas. Ahora sí, entonces tenemos este ejercicio que está por acá, pero se los dejo de tarea. Este ejercicio es básicamente un ejercicio de proyectiles, pero en otro lugar que no es el planeta Tierra. Con eso ya los voy guiando, háganselo después de tarea. Aquí les dejé una tabla con bastantes valores que son bastante útiles para después. Y después pasamos al campo gravitacional. Un campo
físicamente un campo, lo definimos en resumen como una zona de influencia. Entonces, eso es un campo. Podemos hablar de campo gravitacional, podemos hablar de campo nuclear, podemos hablar de campo electromagnético, y simplemente son zonas de influencia. En un campo gravitacional, bueno, primero, un campo gravitacional es generado por una partícula que tiene masa. Esa partícula que tiene masa genera sus propias líneas de campo. Estas líneas de campo siempre ingresan al objeto que tiene masa, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo coloco un fotón por ahí? Los fotones, como la luz, no tienen masa. Tienen campo gravitacional, los fotones. Sin masa, no, no deberían. No, no tienen. Un fotón tiene campo electromagnético, pero no tiene campo gravitacional porque no tiene masa. Así de simple. Entonces, el campo gravitacional se puede definir así, como la fuerza que se experimenta por unidad de masa m. Y eso nos llega a la definición de energía potencial, pero de tipo gravitacional, que es esta definición que está aquí, que en realidad es la misma definición de energía potencial que hemos usado siempre, solo que ahora es energía potencial gravitacional en general. Entonces, cuando uno define que la energía potencial del inicio tiende a cero, cuando la distancia del inicio tiende a infinito, ¿qué va a significar esto? Que si usted aleja muchísimo un objeto de otro objeto, ¿cuánto va a ser su energía potencial? Cero, básicamente. Entonces, si usted aleja demasiado un objeto de otro objeto, el campo gravitacional casi no se siente. Por eso su energía potencial tiende a cero. Pero si usted acerca el objeto al otro objeto, ¿qué le pasa a su energía potencial? Se hace más grande. Eso implica esta ecuación que está aquí. Esta es la ecuación para la energía potencial gravitacional. Vean que también la tenemos negativa. ¿De acuerdo? La definimos negativa. Y solamente se puede usar para distancias que sean mayores al radio de la Tierra. O sea, si estamos hablando de la energía potencial gravitacional que tiene, no sé, la Estación Espacial Internacional, que está ahí dando vueltas, ¿verdad? Si queremos calcular la energía potencial de la Estación Internacional, aplicamos esta ecuación. Y sí se vale, porque está a una distancia mayor que el radio de la Tierra. ¿Qué pasa si yo quiero aplicar esta fórmula, no sé, a un topo que está ahí 20 metros bajo tierra? ¿Se vale? ¿Se puede? No, porque ellos sería inclusive menor que el radio de la Tierra. Exacto. Esta fórmula que está aquí no se puede aplicar adentro de la Tierra. ¿De acuerdo? No se puede aplicar, solo sirve para afuera de la Tierra o digamos en la pura superficie de la Tierra, donde la distancia sería el radio de la Tierra. Y si vemos eso en un gráfico, este gráfico que está acá tiene la energía potencial en función de la distancia. Vean que cuando estamos justo en la superficie de la Tierra, ¿cómo es la energía potencial? La energía potencial en este punto es lo más negativa que puede ser, pero su valor absoluto es lo más grande posible. O sea, el valor absoluto es quitándole este negativo, ¿verdad? En la pura superficie de la Tierra, por así decirlo, la energía potencial es máxima, ¿ok? En cuanto a su valor absoluto. Si nosotros nos alejamos del planeta, si R se va haciendo más grande, la energía potencial tiende a cero. Claro, es así porque así lo habíamos definido en esta parte que está acá. Y eso es importante, pero en resumen, entre más nos alejamos de un cuerpo celeste, más disminuye la energía potencial gravitacional. Este también está de tarea. Luego les dejo por acá la energía de enlace, que esto sirve para saber cuánta energía guardan varios objetos. Si en vez de tener solo dos objetos, usted tiene tres objetos, digamos, no sé, el planeta Tierra, la Luna y el Sol. Si usted quisiera calcular cuál es toda la energía potencial gravitacional entre la Tierra, la Luna y el Sol, aplica esta formulita que está acá. Es una fórmula muy sencilla. Las M son las masas y las R son las distancias entre cada objeto. Por ejemplo, R1, 2 significa la distancia entre el objeto 1 y el objeto 2. R1, 3 significa la distancia entre el objeto 1 y el objeto 3. Y R2, 3 significa la distancia entre el objeto 2 y el objeto 3. Es súper fácil. Si tenemos todo un sistema solar, ¿qué le pasa a esta ecuación? Se hace más grande. Entonces habría que incluir todos los términos de todos los objetos. Así de simple. Y con eso podemos encontrar la energía de enlace de cualquier sistema gravitacional. Si nosotros
hiciéramos este cálculo para el sistema solar, nos daríamos cuenta que es una energía de enlace gigantesca, muy, muy grande. Y gracias a eso los planetas se mantienen enlazados con el Sol. Decimos que se mantienen enlazados con el Sol, pero en realidad los planetas y el Sol, todos entre sí se mantienen enlazados entre sí. Para ser un poco más certero, por ejemplo, uno piensa que los planetas giran alrededor del Sol. Eso no es completamente cierto. Uno piensa también que la Luna gira alrededor de la Tierra. Eso tampoco es completamente cierto. Lo que es más correcto decir es que, por ejemplo, entre la Luna y la Tierra, los dos giran alrededor de su centro de masa. Eso es lo correcto. Todos los objetos giran alrededor del centro de masa en común. Sin embargo, voy a colocar la pizarra, me avisan cuando la ven. Listo. A ver, digamos, si este es el planeta Tierra, no lo voy a hacer a escala, T de Tierra, y esta es la Luna. Es más, incluso en algún momento les dejé este ejercicio para el tema del centro de masa, no sé si lo hicieron. Pero, si este es el sistema, Tierra-Luna, uno piensa que es que la Luna anda dando vueltas aquí alrededor de la Tierra. Y eso no es tan cierto. En realidad, tanto la Tierra como la Luna, los dos están girando en torno al centro de masa de este sistema. El detalle es que cuando calculamos el centro de masa, resulta que el centro de masa del sistema Tierra-Luna queda como por aquí. Queda como adentro del planeta Tierra. Entonces, la Tierra gira alrededor de ese punto. Y la Luna también. Como el centro de masa queda adentro del planeta Tierra, da la sensación de que el planeta Tierra está quieto y que es la Luna la que está girando alrededor de la Tierra. Pero es solo una sensación, como les digo. Y así aplica para todos los cuerpos celestes de todo el universo. No es que los planetas giran alrededor del Sol. En realidad, todos giran alrededor del centro de masa de todo el sistema. Y más adelante vamos a ver que ese sistema se puede modelar como una elipse. Ya casi llegamos ahí. Bueno, aquí precisamente les hablo de la energía y el satélite en movimiento. Cualquier satélite que esté en movimiento alrededor de un objeto muy grande, como un satélite alrededor del planeta Tierra. Este modelo que está acá, vean qué interesante. Este modelo supone que el planeta, el cuerpo celeste grande, es muchísimo más grande que el satélite. Si eso es así, si el planeta es muchísimo más grande que el satélite, uno sí puede decir que el centro de masa está básicamente en el centro del planeta, que es mucho más masivo, ¿verdad? Y ahí más o menos el modelo sí se vuelve un círculo. Pero este modelo circular solo sirve cuando los satélites, cuando lo que está ahí girando es muchísimo más pequeño que el objeto principal. Si es así, entonces este objeto está atrapado, este objeto chiquitito está atrapado en el campo de fuerzas de este objeto mayor, de masa M mayúscula, y hace una trayectoria prácticamente circular. Aplicando esta formulita que está acá, de hecho, digamos, haciendo esto que está aquí, no lo voy a hacer porque es, digamos, es una demostración. Si ustedes aplican eso, van a obtener esto que está aquí. Que la energía de un satélite en movimiento circular es esta ecuación que está aquí. Menos G por la multiplicación de las masas entre 2 veces esta distancia que está acá. ¿Ok? Ahora, si ustedes calculan el valor absoluto de esta energía, ese valor absoluto les va a dar la energía de enlace de ese sistema. Cuando esta energía tiene un valor absoluto más grande que 0, este objeto está ligado. No se puede salir de este campo de fuerzas. ¿De acuerdo? Está obligado a seguir ahí eternamente. Pero, si usted aumenta un poco la energía, por ejemplo, cinética, si esto fuera un cohete espacial o la estación internacional y le ponemos motores, si usted aumenta la energía cinética, si le pone más velocidad, ¿qué pasa? Aumenta su energía cinética. Si aumenta su energía cinética, podría tener la capacidad de cambiar de órbita. De hecho, cambia de órbita y si tiene suficiente energía, su órbita ya no sería un círculo, sino que se convierte en una elipse. Es otro tipo de órbita, sigue siendo una órbita ligada, el objeto no puede escapar, sigue estando adentro del objeto principal, pero la órbita es diferente, ya no es un círculo, es una elipse. Y la fórmula de la energía es esta. Es muy parecida, solo que ponemos A. Esta A minúscula significa el semieje menor, el semieje mayor de esa elipse. Y entonces vean que tanto las órbitas circulares como las elípticas son sistemas ligados.
Si algún objeto tiene una órbita circular u una órbita elíptica, están ligados al objeto principal, no se pueden escapar. Ustedes ya vieron elipses en cálculo 2, pero por si acaso aquí les coloqué las principales partes de una elipse, ¿verdad? Y las ecuaciones que la relacionan, como la excentricidad, ¿verdad? En un círculo, por ejemplo, la excentricidad sería 0. Pero en una elipse tenemos los focos, que son puntos muy importantes. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema solar, decimos que el Sol está en uno de estos focos y que en el otro foco no hay nada y que los planetas pues giran ahí alrededor. Los planetas tienen órbitas elípticas alrededor del Sol, usando este modelo. Tienen bastante energía, pero no energía suficiente para salir del campo gravitacional del Sol. El Sol entonces está en uno de los focos. Y en el otro foco no hay nada, como les digo, está vacío completamente. Esto es lo que dice aquí, ¿verdad? Que el Sol está en un foco y hay partes, digamos, si hablamos del planeta Tierra, si suponemos que el planeta Tierra está dando vueltas por aquí, digamos que el Sol está aquí en F1, en el foco 1. Si el Sol está aquí, a veces el planeta Tierra va a estar muy largo del Sol. A esta distancia, donde el planeta está más largo del Sol, se le llama afelio, que sería toda esta distancia desde aquí hasta acá. Pero a veces la Tierra va a estar bien cerca del Sol. A eso se le llama perihelio. Entonces, no siempre el planeta Tierra está a la misma distancia del Sol. En cierta época del año está más cerca y en cierta época del año está más lejos. Y de hecho eso influye bastante en las estaciones, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, aquí pueden calcular el afelio y el perihelio muy fácilmente, simplemente haciendo la geometría de esta elipse que está aquí, ¿verdad? Y después les hablo de velocidad de escape. Aquí me comí, bueno, más bien esto está extra, perdón, ya lo corregí. Hay una frase que dice que todo lo que sube baja. Eso no es tan cierto. Si el objeto no tiene energía suficiente, sí va a bajar, va a regresar. Pero si la energía cinética del objeto es suficiente para alcanzar una energía al menos igual a 0, una energía total igual a 0, recuerden que la energía potencial es negativa. Si usted aumenta la cinética y hace una suma de cinética más potencial, y la energía total, la energía mecánica total, al menos da 0, si ya da 0, el objeto tiene capacidad de escapar. Hay varias velocidades de escape. Aquí, por ejemplo, les dejé la primera velocidad de escape de estos, digamos, cuerpos celestes que están aquí. Entonces, si aplicamos las ecuaciones de conservación de energía, cuando la energía dé 0 y despejamos la velocidad, obtenemos esta velocidad. La velocidad de escape sería la raíz de 2g por la masa del cuerpo celeste entre el radio del cuerpo celeste. Súper fácil. Con esto calculamos la rapidez de escape de cualquier objeto, de lo que sea. Ustedes incluso pueden calcular la rapidez de escape de ustedes mismos. ¿Cuál debería ser la velocidad de un bichito para que salga del campo de fuerzas de ustedes? Hagan el cálculo. Digamos que anda hoy, no sé, una avispa asesina de tarántulas. Yo tengo mi propio campo de fuerzas, ustedes también. Todos tenemos un campo gravitacional. ¿Cuál sería la velocidad de escape del campo gravitacional de ustedes? A ver, hagan el cálculo así burdamente. ¿Cuánto les da? Nada más colocan aquí su masa y aquí estiman su radio. Ustedes no son esferas, ¿verdad? Pero más o menos supongan que son parecidos a una esfera. Y ahora me hacen bullying a mí, ¿verdad? ¿Cuánto da? ¿Cómo calculo mi esfera, profe? Podemos hacer el cálculo de una esfera equivalente, pero no les voy a hacer eso. Calcule nada más su espesor, digamos. ¿Cuál sería su espesor? Y lo mete aquí. Un promedio de su espesor, porque no somos igual de largos a lo ancho que, o sea, en esta dimensión no somos igual de largos que en esta dimensión, ¿verdad? Pero estimado, y yo creo que el radio de nosotros, en promedio, no sé, ¿cuánto puede ser? 20 centímetros, por ahí. Háganlo ahí, estimado, 20 centímetros, 10 centímetros, está en el mismo orden de magnitud. ¿Cuál sería la velocidad de escape de ustedes? La velocidad de escape de un ser humano.
¿Cuánta velocidad debe tener un objeto para poder escapar del campo de fuerzas de Ronald? Digamos que Ronald tiene ahí un radio de 20 centímetros. Mi masa es, hoy me masé, entonces eran 79, por cierto, estoy más gordo. Normalmente estoy en 78, pero bueno. Son los chocolates. ¿Cuál es la velocidad de escape de mi campo de fuerzas? Suponiendo que soy esférico. Mi masa es de 79 kilogramos y un radio más o menos de 20 centímetros. Sería 2.30 por 10 a la menos 4. 2 por 10 a la menos 4. Sí, 2.30 por 10 a la menos 4. Eso sería como 0,2, ¿cierto? Milímetros por segundo. Por ahí, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, cualquier cosa que se mueva con una rapidez mayor, la de un caracol, puede salir de mi campo de fuerzas. Y sí, es obvio, ¿verdad? Yo no veo ningún objeto ahí orbitando alrededor mío, ¿se imagina? Pues sí, así nos pasa a todos. Todos tenemos una velocidad de escape asignada, pero es tan bajita que cualquier objeto puede escapar de nosotros. No me hagan caso. El detalle es que esto de la rapidez de escape se puede generalizar. Se puede generalizar incluso muy burdamente. El autobús mágico, qué bueno. Un día esto se estaba viendo un meme del autobús mágico que decían, estamos en la horta. Uy, nos quedamos atascados. Y el mae ahí con un infarto. Demasiado bueno. Lo vieron también. Sí, creo que fue ayer que lo vi, ahora se los paso. Entonces, resulta que lo que definimos como agujero negro desde una perspectiva clásica es todo esto que está aquí, que no lo voy a volver a leer, ¿verdad? Pero básicamente un agujero negro es como una singularidad del espacio-tiempo, donde hay demasiada masa, colapsa sobre sí mismo, desdobla tanto al espacio-tiempo que de nada puede salir de ahí. Todo esto que está acá es muy interesante, ya sabemos que sí, los agujeros negros existen. Esto que está aquí, por cierto, es la foto del el primer agujero negro fotografiado, pero sí les comento de una vez que en realidad esto no es el agujero negro. Esto que está aquí, en realidad el agujero negro está aquí, es esto que está acá. Esto que está acá, que se ve así como amarillo, rojizo y demás, es un color que le pusieron ahí las personas para dar a entender que en esta zona se emite mucha radiación. Esta radiación que está aquí se emite porque todo lo que está alrededor del agujero negro viaja muy rápido. Y al viajar tan rápido, las cosas se van ionizando. Y como se van ionizando, emiten radiación. Y esta radiación, digamos, está saliendo de la periferia del agujero negro. Todo esto que está aquí no es el agujero negro. Esto es lo que está saliendo, lo que está emitiendo el agujero negro. El agujero negro está aquí, es esta zona. Y no podemos ver nada del agujero negro, por eso le decimos negro. Esto lo van a ver después con más detalle en Física 3. El detalle, yo no necesito quantum fracture, yo lo explico mejor. Qué crack. Profe, Sí. antes de que continúen, ¿no se supone que tienen como un disco con materia, así como con el polvo, disco, hielo y piedra? esto es parte del disco de acrescencia, así se le llama. Acrescencia es. Sí, el disco de acrescencia es parte de esto. De hecho, no es un disco. Se ve como un disco si usted hace una fotografía en un plano. En realidad es una esfera. Sí, pero tiene el efecto ese que como que jala la luz desde atrás, ¿está? Sí, como mínimo es una esfera en 3 dimensiones, como mínimo, pero en realidad parece ser que son como 11. Pero al menos para que nuestro cerebro lo entienda, imagínense una esfera alrededor de la cual está girando un montón de cosas, muchísimas cosas, y como giran muy rápido, se van ionizando, pierden sus electrones, se despedazan, y al despedazarse emiten un montón de radiación. Y esa radiación, al menos la que va en dirección radialmente hacia afuera, sí logramos captarla, y es todo esto que está aquí en colorcito. Este colorcito que está acá es la poca radiación que logra escapar del agujero negro, pero no porque estaba adentro. Lo que está adentro del agujero negro, adentro del horizonte de sucesos, eso nunca lo veremos, nunca lo detectaremos. Por eso se llama negro. A ver, voy a explicar esto de por qué se llama negro. Lo van a ver después en Física 3 cuando vean óptica, que es uno de mis temas favoritos también. Lo que nosotros vemos, o sea, el fenómeno de ver, de observar, implica que, por ejemplo, yo estoy viendo aquí mi computadora, estoy viendo ahí, hola,
Bueno, ustedes en este momento están viendo casi mis vasos capilares. ¿Qué significa ver? Ver significa que llegan haces de luz, chocan con un objeto, se refleja parte de esa radiación y llega a mi retina. Eso significa ver. Para que usted logre ver algo, usted necesita que haya información de ese algo que está regresando a usted para poder medirlo. Ese es el fenómeno de ver. Pero ¿qué pasa si algo llega, la luz, por ejemplo, una onda electromagnética, llega al objeto y el objeto la guarda? No sale nada de él, como un agujero negro. Si no sale información de él, usted no puede obtener información de él, no lo puede ver, no lo puede medir. Por eso decimos que es negro. De hecho, el color negro como tal, mi camiseta era negra, pero ya se ha desteñido mucho. El color negro como tal es más bien la ausencia de color. Técnicamente el negro no es un color. El negro tiene moléculas tales que cuando llega la luz, las absorbe y no refleja. Y como no refleja, no vemos nada. Y a eso que no vemos le llamamos negro. Pero el negro en realidad es ausencia de color. No hay, digamos, un objeto en la vida cotidiana que sea un cuerpo negro perfecto. Pero los físicos utilizamos el concepto de cuerpo negro para decir que es un objeto que no emite absolutamente nada de radiación que le llegó de otro objeto, que no refleja. Eso sucede en un agujero negro. Un agujero negro, todo lo que está dentro del horizonte de sucesos se lo chupa, se lo come, hasta la luz. Y si ni siquiera la luz puede salir, que es lo más rápido que existe, nada más va a salir. Entonces, en resumen, le decimos negro porque no podemos verlo, no tenemos información que provenga de adentro de él. La poca información que podemos obtener de un agujero negro es lo que ocurre justo alrededor de él, pero afuera del agujero negro, que es un poquito de radiación que surge a partir del montón de materia que va despedazándose aquí, ionizándose, ¿verdad? Y produciendo radiación. La radiación la van a ver después en Física 3, que por cierto es mi curso favorito, ojalá los vea por ahí, cuando llamamos radiación y todo lo demás, es muy interesante. El detalle es que, en resumen, el agujero negro es esto que está aquí, lo que no podemos ver. Todo lo demás está afuerita, está en la periferia del agujero negro. Y la definición clásica de un agujero negro es en realidad ir aquí a esta definición de la rapidez de escape y decir, ¿qué pasaría si algo necesitara más que la rapidez de la luz para poder escapar de un objeto principal? Al pensar en ese concepto, en decir, ¿qué pasaría si un objeto fuera tan denso que ni siquiera la luz logre escapar de él? Si aplicamos ese concepto a esta ecuación y despejamos de aquí, obtenemos esta ecuación que está aquí. Esta ecuación que está aquí, la ecuación de Schwarzschild, es para obtener el radio de Schwarzschild, que es de hecho esta distancia al horizonte de eventos. Entonces, este modelo proviene en realidad de aplicar el concepto de esta ecuación. ¿Alguien se imaginó que haya un objeto tal que ni siquiera la luz pueda escapar de ese objeto? Y todo lo que cumple con esta definición es un agujero negro. Un objeto tal que se necesitaría la rapidez de la luz para salir. Siendo más formales, en un agujero negro ni siquiera la luz puede salir. Esta C que está aquí, si escucharon, es la rapidez de la luz en el vacío, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, y no hay nada más rápido que eso. Entonces, con base en esta ecuación, vamos a encontrar el radio de Schwarzschild, que es donde se ubica el horizonte de eventos. Todo lo que se ubique en este horizonte para adentro, nunca más lo veremos. Chao, chao. Y lo que está afuera, algunas cosillas pueden salir. Y a partir de esto, de hecho, hizo su tesis Hawking. A partir de esto formuló lo que se llama radiación de Hawking. Es un tema muy interesante. Cuando tengan chance, métanse ahí a Wikipedia y ponen radiación de Hawking. Algún día me voy a hacer youtuber y cuando me haga youtuber espero que me apoyen. Y voy a explicar todos estos temas, pero por ahora no tengo mucho tiempo. Bueno, luego siguen las leyes de Kepler, gente, pero las leyes de Kepler no se las vamos a evaluar. Aquí se las dejo, son muy interesantes. Bueno, voy a confirmar, pero en los últimos semestres no las hemos evaluado, sin embargo me lo dejo de tarea. Hasta donde sé, no las vamos a evaluar. Y bueno, con esto terminamos este tema. No sé si tienen consultas o comentarios. Profe, eso que acaba de mencionar usted de lo del cómo el agujero negro absorbe la luz y que eso que del negro absoluto, eso entonces estaría relacionado con la teoría del cuerpo negro de Planck, ¿o no?
Mm, están un poco relacionados, pero el concepto de teoría de cuerpo negro de Planck se usó al final más para llegar a determinar la cuantización de las cosas. O sea, el concepto es el mismo, pero cuando se habla del cuerpo negro de Planck, casi siempre se va a otro contexto, a decir, bueno, si en realidad existe un cuerpo negro perfecto, pongámonos a ver la radiación que emite. Y a partir de ese análisis se llegó a la conclusión de que la energía en cosas muy pequeñas está cuantizada. En resumen, es el mismo concepto, pero en contextos muy diferentes, demasiado diferentes. Ok, está bien. Prueba. Con gusto. Bueno, luego el tema de sólidos y elasticidad es súper fácil, súper sencillo, ¿verdad? Ya sabemos que los sólidos tienen átomos y moléculas muy organizadas. De hecho, a veces decimos que es un arreglo cristalino. Los líquidos están un poco más desorganizados y los gaseosos muchísimo más. Esto lo van a ver después a más detalle en Física 2, en el tema de termodinámica. Es un tema muy bonito, por cierto. También es uno de mis favoritos, pero bueno, ya no los voy a ver en Física 2. Y aquí nos enfocamos en los sólidos, donde en los sólidos las moléculas están muy organizadas, están casi que fijas en sus posiciones. No están completamente fijas, pero para cambiarlas de cada posición hay que meterle o mucha fuerza o mucha energía, cualquiera de los dos. Y si hablamos de fuerzas, aplicando a los sólidos, de nuevo nos podemos imaginar estos átomos como si estuvieran unidos a resortes, como si aquí hubiera un resorte entre cada átomo y los demás. Si es así, podemos modelar a los sólidos como si fueran partículas pegadas a resortes y hacemos un concepto que se llama el módulo de Young. Estas cosas se aplican, tienen un montón de aplicaciones impresionantes, como por ejemplo analizar cuánta elasticidad tiene el tendón de una persona y qué significa, por ejemplo, que alguien tenga un esguince. Un esguince lo que significa al final es que algún tendón o ligamento se estiró demasiado. Pero entonces todo esto tiene explicaciones, o al menos hay modelos físicos que explican toda la fisiología. El módulo de Young es esta Y mayúscula y cada material tiene un módulo de Young en específico. Y esta es la ecuación que relaciona la fuerza que se aplica entre el área transversal con el módulo de Young, el cambio de la longitud del material, delta L, y esta L que es la longitud inicial del material. Si quieren, coloquen aquí en esta L de subíndice una I, que significa longitud inicial, por si acaso. Con esta ecuación podemos saber cuánto se deforma un material, podemos saber cuánto cambia su tamaño, con solo conocer su propiedad elástica, y esa propiedad elástica la da el módulo de Young. Esta A que está aquí, por si acaso, es el área transversal que la fuerza está viendo. Y el término F entre A se llama esfuerzo, aunque tiene unidades de presión, pero se llama esfuerzo. Aquí delta L entre L se llama deformación, por si acaso. Aquí se puede ver, por ejemplo, que si usted estira algo, aplica una fuerza para estirar, se llama un esfuerzo de tracción, y obviamente si lo comprime se llama esfuerzo de compresión. Los ingenieros civiles viven de esto, y también los compañeros de ortoprótesis, los que hacen modelos de prótesis en el cuerpo humano, por ejemplo, es un tema bastante interesante. Yo trabajo este tema también con la Escuela de Tecnologías en Salud, y es sumamente interesante todo lo que se hace por ahí. Ok, ahora, bueno, aquí les dejé una tablilla con algunos de los valores, ¿verdad? Valores para varias cosas. Hay valores muy interesantes porque, por ejemplo, si vemos el aluminio y el hormigón, ¿cuál es más fácil de comprimir? Según el valor, ¿el aluminio o el hormigón? ¿Cuál se comprime más fácil? Hola. El hormigón. Se comprime más fácil el hormigón porque el módulo de Young es más pequeño. Si el módulo de Young es pequeño, significa que es fácil de estirar y fácil de comprimir. Si es grande, es difícil de comprimir y difícil de estirar. Vamos a hacer este calculillo. Una cuerda de guitarra de acero tiene 73 centímetros de longitud y un diámetro de 0,15 milímetros. Se le somete a una tensión de 1,5 kilonewton. ¿Cuánto se estira esa cuerda? ¿Qué número de ejercicio es este?
El 1, profe. El 1. Nos están preguntando por cuánto se estira. Eso de cuánto se estira significa cuánto cambió su tamaño. Lo que se estira es delta L, el cambio de su longitud. Según el modelo de la fórmula, bueno, esta fórmula que es un modelo de Young, nos dice que la fuerza aplicada entre el área transversal es igual al módulo de Young, que es constante para cada material, multiplicado por ¿qué? Por delta L entre la longitud inicial. Así que simplemente necesitamos despejar este delta L que está aquí. Entonces tengo que fuerza entre área por la longitud inicial entre el módulo de Young nos da delta L. Delta L, que es la cantidad que se estira o se encoge. Si colocamos los datos, ¿cuánto vale la fuerza? Sería 1,5 kilonewtons. 1,5 kilonewton. Ok, 1,5 por 10 a la 13. El área es el área transversal que está observando la fuerza. Si no se les dice nada o si se les da un diámetro o un radio, suponemos que el área es un círculo. Pi por R al cuadrado. Nos dieron el radio, ¿verdad? O el diámetro. Sí, es de 73 centímetros. No, esa no es la longitud de la cuerda. Ah, no, perdón, sí, perdón, es 0.15 milímetros, profe. Ese es el diámetro, 0,15 milímetros. Sí, perdón. Pero necesitamos el radio. Ok, ¿de cuánto sería el radio? Son 0,15 milímetros, o sea, por 10 a la menos 3 metros. Pero ese era el diámetro, ¿verdad? Entre 2. Bueno, entonces hay que hacer eso dividido entre 2. Eso les da el radio y con eso tienen el área. ¿Cuánto da el radio? $7,50 por 10 a la menos 5. Sí. 7,5 por 10 a la menos 5 metros. Bueno, con esto ya pueden obtener el área. ¿Cuánto les da el área? $1.77 por 10 a la menos 8. 1,77 por 10 a la menos 8. ¿Qué unidades tiene el área? Metros cuadrados. Ajá, metros cuadrados. ¿Qué me falta? Ah, bueno, la longitud inicial, ¿de cuánto es? $73 centímetros. O sea, en metros, 0,73. ¿Y el módulo de Young, cuánto es? ¿De qué material es? El acero tiene 20 por 10 a la 10. 20 por 10 a la 10 tiene el acero, ¿verdad? Newton sobre metros cuadrados. ¿De dónde sacan eso? De la tabla, ¿verdad? ¿Están viendo la tabla? Ajá. Ven qué interesante. Tenemos el del hierro por ahí. Y aquí está el último. ¿Ustedes saben qué es el acero? ¿De qué está hecho el acero? Era una aleación, ¿verdad? Era Una aleación. hierro, Es una carbón aleación. y... El hierro tratado con carbón a cierta temperatura y con ciertos volúmenes. Sí, es una mezcla de metal, es una aleación. Ven qué interesante. El hierro solito tiene un módulo de Young de 15 por 10 a la 10. Tenemos el carbón por ahí. No, no está el carbón. Pero bueno, si usted hace fusión de hierro con carbón, como esas de Dragon Ball Z, obtiene acero. Y el acero tiene un módulo de Young muchísimo más grande, 20 por 10 a la 10. Por eso las fusiones son buenas, las aleaciones son buenas, por eso se usa tanto acero. Si el acero tiene un módulo de Young tan grande, significa que es muy difícil de comprimir y muy difícil de estirar. O sea, el acero se deforma muy poco.
Es muy difícil cambiarle el tamaño al acero. Y eso es bueno, ¿verdad? Se imaginan que hagamos un edificio y que de repente colapse sobre sí mismo. Todo se doblaría y al final se cae. Y todo el mundo se muere, la mayoría, ¿verdad? Bueno, entonces regresando al ejercicio, con el acero era, ¿cuánto? 20. 20 por 10 a la ¿cuánto? A la 10. A la 10 Newton por metro cuadrado, que son las unidades del módulo de Young. Vean que tienen las mismas unidades de los pascales, de la presión. Y bueno, con todo eso, ¿cuánto da delta L? Un cuchillo también, ¿verdad, Brian? Por eso los hacen de acero, para evitar que se deformen. ¿Cuánto da delta L? Sería, bueno, a mí me dio 0,309. ¿Cuánto, perdón? Me dio 0,309 Sí, a mí también. ¿Unidades? metros. Claro, que si tenemos una noción de esto en centímetros, ¿cuánto sería en centímetros? Como para... Y es básicamente 30,9, casi 31 centímetros, ¿verdad? ¿A todos les da eso? Sí, profe. Sí. A ver, la cuerda originalmente, ¿qué tamaño tenía? 73 centímetros. 73 centímetros. Pero ahí, más, no es que el acero es súper fuerte y demás. Se estiró un montón. En porcentajes, ¿cuánto porcentaje se estiró con respecto a su longitud original? Eso es como 50%, ¿verdad? Prácticamente. Sí. Pero bueno, es que se le aplicó 1,5 kilonewtons. Pero ¿verdad? Ese es el detalle. Es cierto, el acero será muy rígido, todo, pero número uno, se le está aplicando bastante fuerza, son 1500 newtons. Y número dos, es muy delgado. Vean el diámetro, 0,15 milímetros. Y el radio es todavía más pequeño, es súper delgadito. Al ser tan delgadito, bueno, se va a estirar bastante, ¿verdad? En realidad, veo sumamente difícil que llegue a estirarse tanto. Posiblemente primero se rompe. Pero esa es otra propiedad de los materiales que no hemos visto acá, que tiene que ver con la ductilidad. En general, de hecho, a los materiales, están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. A los materiales, digamos, uno los puede estirar un montón. Muchos materiales se pueden estirar un montón y cuando usted quita la fuerza, regresan a su tamaño original. Si nosotros hacemos un gráfico de esfuerzo en función de la deformación, recuerden que la deformación es el cambio del tamaño entre el tamaño original y el esfuerzo es la fuerza entre el área transversal. Si hacemos un gráfico, vieras que cuando uno aplica una fuerza relativamente pequeña a objetos rígidos o que parecen ser rígidos, como por ejemplo, no parece, pero usted puede intentar destripar esta calculadora, ahí lo estoy destripando. Esta calculadora se está deformando, pero muy poco. Nosotros podemos hacerle un ensayo de tracción a esto para ver qué tanto se está deformando esta calculadora. Ahora, si las fuerzas que usted aplica, las aplica así, por ejemplo, esto sería más bien un esfuerzo diferente. No es un esfuerzo de tracción ni de compresión, sino más bien es un esfuerzo de flexión que puede terminar quebrando la calculadora, aplicando fuerza así en este sentido, ¿cierto? Pero no nos hemos metido ahí. Entonces, si uno estira un material o lo comprime solamente, resulta que cuando las fuerzas son pequeñas, en el momento que usted quita la fuerza, el objeto regresa a su tamaño original, porque está en esta zona, que es una zona elástica. Es como un elástico, usted lo estira y una vez que usted lo suelta, él regresa. A eso se le llama zona elástica porque
Si usted quita la fuerza, el tamaño retoma su tamaño. El objeto retoma su tamaño. ¿No? Pero si usted aplica demasiada fuerza sobre un objeto, muchísima fuerza, ¿qué va a suceder? Bueno, no quiero quebrar mi calculadora, pero si usted aplica demasiada fuerza, puede llegar el momento que usted suelta el objeto y el objeto no regresa a su tamaño original, se queda deformado. A esto se le llama esta zona que está aquí, que es una zona plástica. Ya no es una zona elástica como esta que está aquí. Esta zona elástica se ve como una línea recta y se puede modelar con la ley de Hooke, básicamente, como si fuera un resorte. Estamos hablando de resortes porque recuerden que el modelo microscópico molecular implicaba que los sólidos son esos, son objetos que tienen sus moléculas básicamente fijas, pero que usted puede modificar un poquito las posiciones suponiendo que hay interacciones con pequeños resortitos. Ahí no hay resortitos, eso no existe, ¿ok? Pero el modelo de los resortes, el modelo matemático sirve bastante para poder explicarlo. Entonces, si usted aplica demasiada fuerza, ya ese modelo no sirve. Entonces el objeto se deforma porque esta zona, de hecho, se llama deformación plástica. Queda todo deformado y no regresa a su tamaño original. Y si aplica demasiada fuerza, lo rompe, lo quiebra, lo fractura. Esto es muy interesante, ¿verdad? Todos los que sean civiles van a trabajar con esto, pero un montón. Cuando yo saqué mi especialidad en seguridad nuclear, de hecho, yo hice análisis a un reactor nuclear de Argentina, porque todo el centro del reactor, el núcleo del reactor, estaba sometido a muchos flujos neutrónicos súper altos. Y los flujos neutrónicos son muy interesantes porque hacen que los materiales se vuelvan más frágiles, pierden ductilidad, pierden maleabilidad, se quiebran, pero hay otro comportamiento interesante. Los flujos neutrónicos muy altos, como afectan a las moléculas y absorben gran parte de su energía, vibran demasiado y al vibrar se expanden, se hacen grandes, grandísimas, es como Hulk. Eso es muy interesante porque posiblemente Stan Lee sacó el concepto de Hulk a partir de flujos neutrónicos grandes que afectan a la configuración molecular. Mi tesis, cuando hice mi especialidad, fue esa. Estaba enfocado al análisis de materiales adentro del núcleo de un reactor nuclear. Y fue muy interesante porque sí, había un montón de partes del reactor que estaban completamente fragilizadas y eso obviamente es muy peligroso. Si el reactor se fragiliza, se puede romper, en cualquier momento sale material radiactivo y tenemos otro problema nuclear, ¿verdad? Y bueno, por dicha, creo que por ahí lo están aplicando todavía en Argentina, a lo que llegué. Y fue muy interesante porque para llegar a eso tuve que aplicar un montón de estas cosas, un montón de análisis de materiales. Entonces es un tema impresionante, es súper bonito. Después ustedes van a hacer análisis de tracción, por ejemplo, para ver materiales de la carretera o para ver los materiales de un edificio. Los que son de ingeniería y los que son de ciencias, pues los pueden aplicar en un sinfín de cosas más, ¿verdad? Bueno, todo esto que está acá se puede aplicar también para la compresión en 3D de un objeto. A ver, en resumen, el módulo de Young solo sirve para explicar el comportamiento en una sola dimensión, a lo largo o a lo ancho o a lo alto, no sé. Pero el módulo de compresibilidad sirve para ver qué ocurre a todo el objeto en 3 dimensiones como un total. Por eso se le llama compresibilidad. ¿Qué tan fácil es comprimir todo un objeto? Estriparlo completamente. Y la fórmula tiene básicamente la misma forma. Fuerza, área, la única diferencia es que esta área es el área total, no es el área transversal. Aquí hay un negativo, porque cuando usted cambia el volumen primero va a ser grande, pero si usted lo estripa, si usted lo comprime, el volumen final va a ser más pequeño. Este delta V va a terminar siendo negativo. Le ponemos este otro negativo para que menos por menos dé más y la fórmula dé positiva, eso es todo. V es el volumen original. Entonces, igualmente, esto se llama deformación volumétrica. Por el otro lado tenemos el esfuerzo. Pero también aplicamos este otro concepto, compresibilidad. Simplemente es el recíproco del módulo volumétrico. Así de simple, es otro concepto, pero es súper fácil de obtener. Y, a ver, pregunta conceptual así rápidamente. ¿Cuál de esos objetos que está ahí es más difícil de comprimir? ¿Cuál es más difícil de comprimir de esos que están ahí? Bueno, se los dejo de tarea, pienso. Este ejercicio 3, de hecho, déjenme un segundo para ver algo. Okay. Vean, voy a dejar pendientes este ejercicio y este ejercicio que está aquí. Este ejercicio es complejo.
Este ejercicio lo usé en un examen hace como 2 años, más o menos. Entonces es un ejercicio fácilmente de examen, es largo, es complejo. En este ejercicio de acá, ustedes pueden encontrar fácilmente el centro de masa de la grúa. Vayan haciendo eso porque eso ya lo vimos. Pueden encontrar la tensión del cable utilizando los conceptos de equilibrio, ya lo vimos. Pueden encontrar las componentes de la reacción en la articulación, ya lo vimos, eso era para el segundo parcial. Y lo nuevo sería la D. Esta es como la parte nueva, para que lo vayan intentando. Entonces, voy a dejarlos pendientes, cualquier cosita los hago después. Y nada más quedaba esto que está aquí. Hay otros tipos de esfuerzos para analizar el módulo de corte, que básicamente qué tan fácil se puede cortar algo, fragilizar. ¿Ven esa piernilla que está ahí? Sí. Bueno, ese es el mío, de hecho. De hecho, es la segunda fractura que tengo. No, a ver. Sí, esa fue la segunda. La primera es en este brazo. Lo tengo aquí. Y esta fue la segunda. Yo he tenido accidentes bastante trágicos en la vida, entonces... Pero ya mi pie está bastante fuerte. Esto es mi tibia, esto es el peroné. Y de hecho, los dos, esto que está aquí, esta imagen que ven aquí, es cuando ya me acomodaron los huesos en la cancha, estamos mejengueando. Ahí en las canchillas que están detrás del Mont San Pedro. Me hace tanta falta. Pero antes de eso, antes de que me acomodaran los huesos, mi tibia, digamos, si esta es la tibia, mi tibia estaba así. De hecho, casi se me sale el hueso por acá. Miren qué horrible. Eso era como esos videos de YouTube horribles que uno ve que de repente se le sale el hueso a alguien. Pero bueno, por dicha no fue expuesto. Y ya después mi huesito, por dicha, se curó bastante. Después podemos hablar un poco más de eso. Pero el detalle es que esto se aplica para el concepto de módulo de corte. Cortar algo, quebrarlo de esta manera, no se aplica con módulo de Young ni con módulo de compresibilidad. Se aplica de esta otra manera que está aquí. Y bueno, gente, voy a dejar de verdad pendientes esos dos ejercicios que están por ahí. Alejandro, ¿mercurio qué? No entiendo. Creo que se fue cuando se preguntó cuál era más fácil de comprimir. Ok, perdón, disculpen, sí, hasta ahora lo estoy leyendo. Fue una pregunta. ¿Hay algún área de la física, digamos, como que se vaya para la parte de anato y así? La mía, sí, la física médica, digamos, que es mi maestría. Sí, sí, nos metemos mucho en todos los fenómenos vivos, digamos. Modelar todos los fenómenos de la vida, por así decirlo. Aunque también está la biofísica, eso es muy bonito, pero en Costa Rica no tenemos esa especialidad. La biofísica es muy interesante. Yo posiblemente saque mi doctorado o en genética o en biofísica, pero bueno, pasarán algunos años. Chicos, bueno, un placer. Vamos a dejar esos dos ejercicios pendientes para la próxima vez. No sé si hay comentarios, consultas, y si no, quedamos acá. Profe, los resultados del examen no están para este viernes, ¿verdad? Es como para el otro. Sinceramente, tendría que ver la carta del estudiante, pero a ver, el examen cerró este fin de semana. Ajá. Bueno, es muy reciente, hay que esperarse como semana y media. Ok. Y gracias. tenga un poquito de paciencia, con mucho gusto. Cuídense mucho, buenas noches. Listo, profe, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Chaito.